Vamos a estar recomendando diferentes poetas, diferentes poemas, diferentes temas poéticos que se han abordado a lo largo de la historia, pero el día de hoy tenemos algo un poco diferente. El día de hoy tenemos unas recomendaciones de libros, no de poesía, sino sobre poesía. Realmente vamos a zambullirnos en el mundo de la poesía, no solamente en su lectura, en su admiración, también en su estructura. Vamos a ver de qué está hecha la poesía, cuáles son los hilos que la entretejen. Y para eso yo tengo algunas recomendaciones de lecturas que creo que pueden ayudar a la comprensión del fenómeno poético y a lo largo de la historia. Vamos a empezar con un libro muy interesante, con un par de libros que estoy buscando la imagen. Aquí la tengo para que la puedan ver ustedes en pantalla. Realmente son dos libros, dos lecturas. Tenemos primero la poética de Aristóteles. Realmente en este texto, el tema principal que aborda este filósofo ateniense va a ser el de la reflexión estética a través de la tragedia. Va a describir lo que es la tragedia griega y va a hablar del arte poético, como él lo llama. Cabe aclarar que para este momento de la historia, la poética o lo poético viene de un término que llamamos poiesis, que significa creación. Este término no significa lo mismo que hoy en día. La poética se refería en ese momento a todo el arte literario, todo lo que hoy conocemos como literatura, principalmente, por supuesto, el drama, la tragedia, que era tan importante para la comprensión de la realidad de los griegos. Entonces, en este texto vamos a poder ver cómo Aristóteles va a introducirnos este concepto de la mímesis, del arte como imitación de la naturaleza. La naturaleza va a tener esta cualidad de buena y de perfecta y por supuesto que el arte va a tratar de imitar esa naturaleza. Otra poética también muy importante es la que tenemos del otro lado, la poética de Horacio en el Imperio Romano, también llamada la Epístola a los Pisones. Está escrita en una serie de vocativos porque es una carta, es una epístola, donde Horacio va a retomar esta tradición griega de Aristóteles, pero a diferencia de Aristóteles, va a presumir desde sus primeros versos que Horacio pues es un poeta y él siendo un poeta, un artista, tiene un acercamiento mucho más interesante. Va a hablar de diferentes temas y de diferentes maneras. Aquí va a ser muy importante la comparación o símil, que es uno de los recursos que usa Horacio en su texto. También tenemos anécdotas, fuertes e importantes metáforas, y así como se pueden imaginar, Horacio está hablando de poesía haciendo poesía, ¿no? Esos dos libros son muy, muy importantes para la comprensión de la poesía occidental, de toda la tradición poética occidental. Por supuesto, en este recuento estamos dejando fuera, no solo momentáneamente, en algún otro programa lo retomaremos, la tradición poética no occidental, ¿no? Pero ahorita estamos enfocándonos en la tradición occidental. También vamos a tener otros dos libros muy importantes que creo que son imprescindibles para la comprensión de la poesía. Tenemos que va a ser el Manual de Versificación Española de Rudolf
Baer. Aquí, este es un libro imprescindible para los poetas emergentes, posmodernos, que están surgiendo por todos lados, que son fans del verso libre. Si no conocemos la versificación, el cómo se construye un verso, es muy difícil que podamos emigrar al verso libre. Realmente el verso libre fue una consecuencia de tratar de romper esta tradición tan importante poética. Esto, por supuesto, nace en Italia. Vamos a tener a Francesco Petrarca como un gran iniciador de esta tradición, y tenemos a los responsables de traducirlo al español y llevarlo a la península ibérica, y que después llegara a todo el imperio, a las colonias del imperio español. Van a ser Garcilaso y Boscán. Ellos son los que van a traer estas formas italianizantes al español, y vamos a tener en este libro un compendio de cómo se producían los versos en español a lo largo de la historia. Incluye, por supuesto, romances, sonetos, madrigales, etcétera. Un largo, etcétera, de composiciones poéticas muy interesantes. Y, por supuesto, también hablábamos del verso libre. María Victoria Utrera Torremocha escribe este libro que se llama Estructura y Teoría del Verso Libre, precisamente para poder hacer una distinción importante entre el verso libre y el solo crear, diría uno de nuestros colegas, Lufloro Panadero, que habla de la teoría del enter, ¿no? Donde solamente agarras una prosa, un enunciado puesto en prosa, y al poner enters en diferentes espacios del enunciado se producen versos. Bueno, eso, para que hoy pudiéramos hacer eso, es que hubo personas que se atrevieron a romper la tradición del verso y empezar a generar poco a poco y lentamente esta teoría del verso libre, ¿no? Que va a ser tan importante. Vamos rápidamente, que se nos acaba el tiempo. También tenemos este gran libro de Octavio Paz, que es El arco y la lira. Aquí Octavio Paz va a hacer unas reflexiones sobre el fenómeno poético, va a examinar la naturaleza del poema, haciendo un análisis de todos sus ingredientes, de sus componentes, el lenguaje, el ritmo, la imagen. También va a examinar las diferencias y las semejanzas entre la experiencia poética y la religiosa. Esto es muy importante. Como dijimos en el programa pasado, la poesía tiene un nacimiento en común con muchas otras disciplinas, entre ellos, por supuesto, también la religiosa. El primer texto religioso en el mundo fue un texto poético. Entonces, eso es realmente importante tomarlo en cuenta. El primer texto histórico en escribirse es un texto poético. La primera canción en escribirse fue un poema, y es de lo que estaremos hablando en un momento con Andrés Martí. Va a hablarnos también Octavio Paz en este libro del arco y la lira de la inspiración. Va a hablarnos pues de varios temas acerca del fenómeno poético. Realmente Octavio Paz es uno de los grandísimos de la poesía contemporánea, orgullosamente mexicano. Ha salido muy golpeado últimamente, que la verdad que bueno, porque le sacaron a la luz sus trapitos, le sacaron sus trapitos al sol con lo de Elena Garro, cosa que pues es imperdonable. Pero fuera de este tipo de actitudes imperdonables para Octavio Paz, él es un grande de la poesía y un gran intelectual mexicano que corroboró que en América la tradición poética es muy importante, vigente, y tiene muchas cosas que decir. Y por último, te vamos a tener este diccionario. Es un libro, el diccionario de Elena Bernstein, de retórica y de poética. Si tú escribes poesía, es un must. Lo tienes que tener en tu biblioteca, por lo menos tenerla en tu biblioteca digital. Es un libro de consulta, no es como para leerlo, aunque leerlo también es fascinante, pero es un libro para examinar los diferentes tópicos literarios que sean
trabajado a lo largo de la historia. Tenemos este diccionario de elementos que se usan en la retórica y en la poética. Es un libro que si te dedicas a la poesía tienes que tener en tu biblioteca. Y con eso pues damos por finalizada esta recomendación de libros sobre poesía. Por supuesto que muchos se quedaron en el borrador, pero creo que estos que mencionamos son buenos para tener una especie de pues de introducción sobre la poesía. También es muy importante no solo leer poesía, eso es lo más importante si quieres dedicarte a la poesía, lee poesía, pero también leer sobre poesía creo que es algo muy importante.